Buenas noches con todos. En nombre de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, le damos la bienvenida a este simposio tan importante que presentamos hoy día en relación a lo que es el área del adulto mayor. Y qué mejores manos y ponencia que nuestra querida doctora Lilian Hidalgo Ramírez, que es médico geriatra. Ha sido, les decía, buenas noches a todos, que tenemos hoy día el gran honor de contar con nuestra querida doctora Lilian Hidalgo Ramírez, médico geriatra, subespecialista en el área de cuidados paliativos y que ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, miembro activo de esta sociedad, docente universitaria, investigadora, docente y tutora también en las áreas de pregrado, de posgrado de las universidades reconocidas, y es miembro de nuestro staff de trabajo y de la gran familia paliativa, como yo suelo definirlo siempre. En esta ocasión, la doctora Hidalgo nos va a tratar un tema muy importante que ella ha titulado Comer para vivir o vivir para comer, nutrición paliativa en el adulto mayor. Gracias, Lilian, por tu tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche y gracias a todos por presenciar este importante evento. Gracias. Adelante, Lilian. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy de casa y no es casualidad que hoy día estemos hablando de nutrición en el adulto mayor, porque es un día muy importante para los geriatras y obviamente el tema que vamos a tratar es del manejo paliativo. Bueno, yo ya como la doctora May me presentó, no tengo conflicto de interés y los objetivos que tengo para esta presentación, reflexionar en torno a este tema que realmente es bastante álgido de lo que es la alimentación en el adulto mayor con enfermedad terminal, y luego vamos a discutir conjuntamente algunas estrategias de enfoque integral más ancha en la parte superior. Y esto es obviamente debido al aumento de la ciencia ha mejorado, cada vez la tecnología está al servicio de la medicina y podemos vivir más tiempo. Ahora, no necesariamente este tiempo que vivimos va acompañado de calidad de vida. Antes tenía una enfermedad aguda, única, sin repercusión funcional y sin secuelas funcionales. Actualmente, ¿qué vemos? Que el paciente tiene enfermedades crónicas y múltiples, con frecuentes reagudizaciones, hay repercusión funcional y hay secuelas funcionales. ¿Por qué es importante este tema? Porque la desnutrición en el adulto mayor va a tener pues una afectación de la función muscular, que va a condicionar caídas, va a haber disminución de la masa ósea, disfunción inmune, anemia, úlceras de presión que son tan temidas por nosotros, disminución de la función cognitiva, pobre cicatrización de heridas, retardo en la recuperación después de una cirugía, va a haber en general declinación funcional e incremento de morbimortalidad. Por eso es tan importante. Entonces, este cuadrito es bastante simple. Hay un envejecimiento biológico que, bueno, son factores ya genéticos, estructurales, que no dependen de nosotros. Porque si nos ponemos a pensar, el ser adulto mayor no es ser enfermo, ¿no? La vejez no es una enfermedad. Pero existen, como es conocido, hábitos, ¿no? Y cuando hay esos hábitos que usamos pero de manera negativa, como inactividad, comemos mal o abusamos del alcohol o el tabaco, no dormimos bien, paramos tensos, más procesos crónicos, que esto tampoco depende de nosotros, presión alta, diabetes, etcétera, todas las enfermedades que son más frecuentes por lo general en adultos mayores,
vamos a tener una disminución de la reserva fisiológica. Y esta disminución, si no la detectamos oportunamente, va a ocasionar que el paciente sea frágil y esta fragilidad lo va a poner en riesgo de discapacidad. ¿Cuándo? Cuando hay algún proceso intercurrente desencadenado, por ejemplo, infecciones, hospitalizaciones. Como los geriatras sabemos, pues definir fragilidad no es simple. Tratamos de simplificarlo, pero a mí me gusta mucho esta definición que la leí hace muchos años y dice, como ustedes pueden leer ahí, ¿no? La fragilidad es uno de esos conceptos como la pornografía, que no sabemos exactamente cómo definirlo, pero que lo reconocemos en cuanto lo vemos. Yo estoy segura que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, si alguien no es geriatra, ve un paciente frágil e inmediatamente va a decir, este es alguien vulnerable, débil, ¿no? Y la idea no es llegar a esto, la idea es prevenir este estado de fragilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente sabemos que cuando un paciente come poco y se puede desnutrir, tenemos que nosotros evitar que esto suceda. Pero no es tan simple como parece en un adulto mayor, ¿no? Las herramientas que se usan básicamente son dos. Uno es el Mini Nutritional Assessment, que ahora lo vamos a describir un poquito, y el otro es el SGA, que es una escala que se llama la escala global, evaluación global. Voy a hablar del Mini Nutritional un poquito más, pero en el adulto mayor inclusive, por ejemplo, nosotros medir los pliegues cutáneos no tiene tanta validez en sí, básicamente usamos el diámetro de la pantorrilla, que es bastante sensible, pero en el adulto mayor, como digo, basarnos simplemente en el índice de masa corporal, que como sabemos es el peso entre la talla al cuadrado, para decir que el paciente está o no desnutrido, es realmente insuficiente. Entonces, normalmente nosotros hacemos un tamizaje, como sabemos, parte de la valoración geriátrica integral es evaluar el estado nutricional. Vemos el estado cognitivo, vemos el estado afectivo, el estado cognitivo, el ambiente social y también dentro de esa evaluación vemos la parte nutricional. Entonces, si el paciente tiene un estado nutricional disminuido, detectamos que hay una reducción en la ingesta, pero obviamente no es solo cantidad, sino también en la cantidad, porque yo puedo comer mucho, pero estar comiendo poca cantidad de nutrientes, entonces eso ya nos tiene que alertar. Y si hay un aumento de necesidades, más aún. Entonces, si me siguen aquí con la flechita, hacemos el tamizaje con las escalas que yo les he mencionado y vemos si el paciente está o no en riesgo de desnutrición. Si decidimos por la escala que no lo está, periódicamente lo vamos a reevaluar. Pero si sí hay un riesgo de desnutrición, vamos a este lado y evaluamos tanto el estado nutricional, vemos si hay un déficit, identificamos las causas subyacentes que generalmente, como sabemos, en adultos mayores muchos de los problemas son multifactoriales, teniendo en cuenta las preferencias individuales y, nuevamente, vemos si hay un riesgo o no de malnutrición. Si no lo hay, nuevamente nos vamos a esta parte de reevaluación periódica, pero si sí lo hay, tenemos que definir bien cuáles van a ser nuestros objetivos con respecto a la ingesta, al peso, al índice de masa corporal y vamos a hacer las intervenciones. Hacemos un plan de cuidado nutricional, pues ingesta adecuada y si es posible tratamos las causas subyacentes. Y esto, como siempre, cada vez que hacemos una intervención en geriatría con nuestra herramienta por excelencia, que es la valoración geriátrica integral, hacemos un monitoreo. ¿Se lograron los objetivos? Sí, perfecto. Vamos aquí a la reevaluación periódica. Si no, nuevamente actualizamos los objetivos. De repente mis objetivos son irreales o de repente la intervención que estoy haciendo no es la adecuada, ¿no? Y así.
Pero el adulto mayor fisiológicamente tiene anorexia. ¿Por qué? Porque en la adultez pues mayor hay algunos cambios en el gusto, en el olfato, que son realmente asociados con la edad. El apetito está disminuido porque hay cambios en péptidos reguladores, hay cambios en hormonas gastrointestinales e inclusive hay un retardo en el vaciamiento gástrico. Así que no les llame la atención que un adulto mayor tenga fisiológicamente algo de anorexia. Tampoco les llame la atención si el adulto mayor tiene fisiológicamente un poquito de sarcopenia. O sea, sarcopenia es la disminución de la masa muscular y obviamente si la masa muscular está disminuida, la fuerza muscular va a estar disminuida. Entonces acá tienen ustedes un corte transversal de una extremidad de un adulto joven activo y pueden ver el músculo y la pequeña capa de grasa, y en un anciano sedentario pues hay mucho más grasa y menos masa muscular. Este es el mini mental que yo les estaba trayendo a colación, ¿no? El otro es el SGA, y en el mini mental tienen como dos partes, ¿no? Una parte que es un cribaje, y si el paciente el cribaje tiene 12 puntos o más, ya no tiene sentido ir al otro lado porque va a ser innecesario, ¿no? En estas preguntas preguntamos si ha perdido peso, cómo es la movilidad, cuántas comidas, etcétera. Pero si tiene 11 puntos o menos, vamos a la segunda parte de la evaluación. Estoy viendo que la imagen no se ve muy bien, pero en la internet ustedes pueden encontrar el mini nutritional y realmente es bastante práctico de aplicar. Y aquí sí está lo que yo les decía, que se mide el diámetro de la pantorrilla, que debe ser una de estas preguntas. ¿Cuántas comidas completas come? ¿Cuántas frutas, verduras? ¿Cuántos vasos de agua? Forma de alimentarse, si necesita ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, es máximo 30 puntos. Si el paciente tiene 23.5, está bien nutrido. Si tiene entre 17 y 23.5, ya decimos que estamos en riesgo. Y si es de menos de 27, el paciente está desnutrido. Ahora sigamos avanzando, se va complicando un poquito más la situación y vemos que el adulto mayor tiene algunas características que las voy a rápidamente mencionar, pero que probablemente ustedes ya saben, ¿no? Las manifestaciones, las enfermedades generalmente son atípicas, pueden tener, por ejemplo, una neumonía sin fiebre o ser larvadas. Generalmente el adulto mayor tiene muchas enfermedades y por lo tanto toma muchas medicinas, no solo lo que le indica el cardiólogo, el reumatólogo, el gastroenterólogo, etcétera, sino también lo que le recomienda la comadre, lo que vio en la televisión, lo que le escuchó al doctor Pérez Alvela, etcétera, y al final son muchas medicinas. Generalmente en el adulto mayor las enfermedades difícilmente se diagnostican porque a veces se confunde lo que es enfermedad con lo que es parte de ser adulto mayor, ¿no? Me canso porque ya soy viejito y en realidad se está cansando porque tiene insuficiencia cardíaca o anemia, ¿no? O estoy estreñido porque soy viejito, o orino mucho de noche porque ya mi papito orina mucho de noche porque ya es mayor. Entonces, difícilmente, muchas veces el paciente no consulta porque confunde, o el médico no está capacitado, no está entrenado en adultos mayores, o el mismo paciente tiene miedo de ir porque sabe que le van a decir que tiene cáncer o que le van a decir que lo tienen que operar y no quiere, ¿no? O simplemente a veces son problemas sociales, ¿no? Tiene quien lo lleve, no tiene quien lo escuche. Obviamente consume más recursos sanitarios, más rehabilitación y este punto que es importantísimo. Hay una serie de problemas éticos, ¿no? Y en este tema de nutrición lo vemos muchísimo. Bueno, todos sabemos pues que la muerte es humanamente inevitable e inevitablemente humana, pero siempre estamos tratando de negar esta realidad, ¿no? La sociedad realmente, y por eso, como decía la doctora María, yo le había puesto este título, comer para vivir o vivir para comer, porque a veces la familia se preocupa, mi papá, doctora, mi papá no come, se va a morir. Entonces, hacerle entender que no está comiendo porque está en el proceso final de su vida y por eso no come, y no es al revés, no es que porque no come está muriendo. Entonces tratamos, por eso es tan importante
en medicina paliativa de ver qué objetivo estamos persiguiendo y ser honestos en el objetivo que estamos persiguiendo. Ok, mi objetivo es que yo no me quiero sentir culpable de que mi papá no come. Ya, ok, ese es tu objetivo, pero lo ideal es que sea el objetivo del paciente. La comida pues tiene funciones, como sabemos, es para calmar el hambre. ¿Quién de ustedes no ha tenido hambre? ¿Quién de nosotros no ha tenido hambre alguna vez? Comemos porque comer es rico, comemos porque es un acto social, etcétera. Pero si esas funciones de la comida y la bebida ya no se van a cumplir, ¿qué sentido tiene? ¿No? La nutrición clínica en jóvenes generalmente tiene el objetivo de reducir mortalidad y morbilidad, pero en adultos mayores básicamente es mantener o mejorar la función y mantener o mejorar la calidad de vida, que de por sí calidad de vida ya es un término complejo, ¿no? Entonces, tenemos el diagnóstico, este cuadrito probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, hago el diagnóstico de cáncer, demencia, enfermedad de Parkinson, lo que ustedes prefieran, y este paciente va a ir teniendo más o menos episodios en los cuales pues se hace una neumonía, va en declive, hasta que llega un momento en que ya la terapia que va a modificar la enfermedad, o sea, va a haber una curación, ya no se va a poder y mucho más va a entrar a tallar lo que es la medicina paliativa y como saben ustedes, nosotros atendemos al paciente no solo hasta que fallece, sino luego hacemos el manejo del duelo de los que quedan. ¿Qué factores van a afectar la nutrición cuando hay enfermedades avanzadas? Ojo, lo que mencioné antes era fisiológicamente el adulto mayor tiene poco apetito, fisiológicamente va a haber una sarcopenia que no necesariamente es enfermedad. ¿Cuándo es enfermedad? Cuando esa sarcopenia ha sido producida por algún factor, ¿no? Por ejemplo, inflamación por citoquinas, ¿no? Eso sí es patológico, pero lo anterior, como dije, era la parte fisiológica normal dentro de un adulto mayor saludable. Ahora, ya estamos en la parte de enfermedades. ¿Qué factores afectan la nutrición en enfermedades avanzadas? Pues tenemos factores asociados a la poca ingesta, que puede ser el estreñimiento, mucositis. Sabemos que en pacientes que tienen, por ejemplo, tratamiento antineoplásico es muy común que tener lesiones en la cavidad oral, obviamente por eso no van a comer. Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, obstrucción intestinal. Yo lo que hago siempre cuando la familia está muy ansiosa, le digo, un momentito, primero vamos a controlar las náuseas y los vómitos. Una vez que hagamos eso, ya vemos de mejorar la parte nutricional. O sea, básicamente, nunca olvidemos que es importante el diálogo, tanto con el paciente como la familia. No supongamos, ¿no? Luego, el paciente también disminuye la ingesta por disfagia, por dolor, ¿no? Paciente con dolor, ¿alguno de ustedes si ha tenido alguna vez cefalea o algo? Lo último que le provoca es comer, ¿no? Si es un dolor al pasar, peor todavía. Factores psicológicos, ¿no? A veces el paciente está deprimido, está ansioso. Hoy día, por ejemplo, de los 5 pacientes que he atendido por teleconsulta, 4 estaban súper ansiosos porque se les ha dicho que la enfermedad neoplásica está progresando. Entonces, eso hay que ver, ¿no? ¿Qué está pasando con el paciente? Y obviamente ansiedad. Luego, algunas variaciones en el gasto energético. El paciente que tiene poca actividad física, sarcopenia, síntomas respiratorios, obviamente, o fiebre. Efectos secundarios de fármacos. Por excelencia, los antineoplásicos pues quitan el apetito. Y a veces el paciente que tiene comorbilidades, pues le damos dietas que realmente son totalmente exageradas o muy agresivas, ¿no? Entonces, un poquito algunas definiciones para irnos entendiendo para los que no son geriatras. El cuerpo pues tiene más o menos un 40% de nuestro peso es músculo y este músculo es un gran productor de citoquinas y la caquexia asociada a la malnutrición en pacientes con procesos inflamatorios crónicos generalmente está relacionado con la presencia de citoquinas inflamatorias circulando en niveles altos. Entonces, más o menos en este esquema podemos ver
que en el cáncer pues hay factores digestivos por los cuales yo voy a tener anorexia. Disgeusia, saciedad precoz, náuseas, disfagia, odinofagia, mucositis, estreñimiento, infiltración gástrica, obstrucción intestinal. Todos estos factores me van a producir anorexia como menos caquexia. Pero no es solamente disminución de la cantidad de comida lo que me va a llevar a caquexia. De hecho, pueden haber pacientes que no disminuyan su apetito o que tengan poco apetito pero coman igual. Es muy común para mí que yo evalúe al paciente y le digo, ¿cómo está el apetito? Doctora, mi apetito está pésimo, pero yo como porque sé que si no me voy a empeorar. Entonces, es importante, fíjense, preguntar cómo está el apetito y preguntar también cómo es la cantidad. Por eso vieron en el mini nutritional las preguntas que se hace para ver la cantidad que está comiendo el paciente. Entonces, a lo que iba. Puede ser que un paciente no tenga anorexia, pero tiene acá estos factores tumorales, factores que inducen proteólisis, factores que movilizan la grasa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, si un paciente no come, digamos, un adulto mayor que vive abandonado, no tiene para comer, no tiene recursos económicos, va a tener un consumo, pero de la grasa. Pero en este caso, en este caso del cáncer, lo que se va a consumir es el músculo. Y obviamente esto va a haber cambios, va a haber proteólisis, lipólisis, gluconeogénesis, ¿no? Y alteración de la resistencia a la insulina. Y esto va a conducir a caquexia. Entonces, fíjense, no hay anorexia, pero sí va a haber caquexia. Y luego tenemos factores humorales, como sabemos, las citoquinas, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, 6, neuropéptidos, etcétera. Todos estos factores me van a conducir a anorexia o a cambios metabólicos y caquexia. Entonces, punto 1, puede haber caquexia sin anorexia. Punto 2, la caquexia, el problema principal de la caquexia es que hay un hipermetabolismo, ¿no? Entonces, son puntos que ya vamos aclarando. Entonces, este cuadrito es un poco antiguo, pero a mí me parece genial porque, como siempre, si se acuerdan del cuadro que yo les mencioné de llegar a fragilidad, pero no detectarla cuando ya el paciente es irreversible, sino antes de que llegue a discapacidad, igual la caquexia, yo la tengo que detectar cuando está en estado de precaquexia o caquexia para poder corregir, porque cuando es caquexia refractaria es muy poco lo que puedo hacer. Se ve extraña mi flecha de este color, pero disculpen, es uno de mis colores favoritos. La flecha original es verdecita, pero ven acá, ¿no? E inclusive si ustedes revisan la literatura actual sobre los criterios, hay muchos factores, como están viendo, estos factores son tan, por ejemplo, el índice de masa corporal. Puedo tener un paciente que era obeso y ahora ha bajado de peso y su índice de masa corporal me dice que está bien, pero sabemos que si ha perdido músculo, no me va a ser de mucho valor ese índice, ¿no? Entonces, en precaquexia más o menos hay menos de un 5% de pérdida de peso y puede haber anorexia y cambio metabólico. Acá puedo intervenir. En caquexia puede haber una pérdida de peso de más del 5 o un índice de masa corporal, o sea que el paciente tienda a un índice de menos de 20 y pérdida de peso en más de 2. O sea, 1, pérdida de peso en más de 5. Otro, índice de masa muscular de menos de 20 y a su vez asociado con pérdida de peso de más de 2%. O sarcopenia y pérdida de peso en más de 2%, que hay una historia de reducción de ingesta de la comida y que hay una inflamación sistémica. Y en la caquexia refractaria, sí, lamentablemente, que nos va a llevar muy fácilmente a la muerte, esta va a ser la causa por la cual el paciente con cáncer va a fallecer, es que la caquexia también tiene estadios, como están viendo, es un grado variable de caquexia. Generalmente acá ya estamos hablando de una enfermedad oncológica procatabólica que no respondió al tratamiento, hay un bajo rendimiento, o sea, baja capacidad funcional, y aquí ya estamos hablando de que la expectativa de vida es menos de 3 meses. Ay, qué rápido se me pasó esto. Y el manejo en la precaquexia, pues monitorizar con las escalas que yo les he mencionado y con los fluxogramas,
si es necesario hacer intervenciones preventivas. Cuando el paciente tiene caquexia, acuérdense de hacer el manejo multimodal, ¿no? Sobre todo priorizando aquellos factores que son reversibles. Y en la caquexia refractaria, ahí sí ya lo que nos queda es hacer paliación de síntomas, soporte psicosocial, porque aquí sufre mucho el paciente y la familia. Entonces acuérdense, puede ser un paciente con cáncer avanzado caquético que sí está comiendo, ¿no? Pero lamentablemente esta inflamación hace que el músculo se destruya y se consuma. Y acá sí es bien importante hacer una discusión ética respecto al soporte nutricional. Entonces, eso con respecto al cáncer en el adulto mayor. Ahora veamos un poquito la demencia. La demencia, pues, desde los síntomas iniciales hasta el estadio final pasan muchos años. Pero el paciente, vamos a hablar del paciente con una demencia avanzada que ya no come, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado también que hay alteración en los mecanismos que regulan el apetito, el metabolismo. Inclusive, si ustedes revisan la literatura, muchos consideran ya la pérdida de peso como un marcador preclínico de demencia. Y es muy característico que el adulto mayor tenga esta disfagia orofaringia, que es la incapacidad para deglutir por alteraciones de uno o más de los procesos de deglución. Bueno, los que me conocen saben que yo siempre me peleo con la gente cuando veo que le ponen a un paciente una sonda que no está indicada, ¿no? La sonda tiene sus indicaciones cuando es un caso por menos de 6 semanas, que yo lo voy a poder revertir, etcétera, cuando es por poco tiempo. Pero cuando ya no hay forma en que yo revierta y meto una sonda sin sentido, les aseguro que es mucho más fácil retirarla por no haber con tiempo conversado con familia y paciente y no poner. Es mejor no poner una sonda que luego tratar de retirarla. Esta foto realmente para mí es tristísimo porque los que han ido a casas de reposo donde no hay un buen cuidado de pacientes van a ver esto con muy común, ¿no? Pacientes postrados, deteriorados, con sonda, y les meten vitaminas Ensure, todo lo que a ustedes se les ocurra, proteínas por ahí, y no mejora su estado nutricional, están postrados, están con úlceras. Esto no tiene ningún sentido, realmente yo no quisiera estar así, siempre entre broma y broma les digo a mis enfermeras, yo lo que quiero cuando tengo una enfermedad terminal que no sea ya recuperable, ustedes me depilan mi bigotito, me dan chocolate, quiero estar si posible con mi familia, si tengo algún perrito en ese momento, pero por favor, nadie sabe que me ponga sonda, le jalo las patas. Siempre les digo en broma porque esto no es que yo lo diga, los metaanálisis lo dicen. Esto no mejora calidad de vida, no mejora estado nutricional, no evita neumonías, o sea, no tiene ningún sentido poner una sonda en este caso, ¿no? Por eso pongo al costadito a ese caballero que es un Hitler y así nos ponemos a veces como familia. Ahora, la familia hay que comprenderla, a veces se sienten culpables porque no atendieron a su mamita y la mamita hizo el infarto y por eso está así. Entonces, ok, manejemos eso, manejemos ese sentimiento de culpa de los hijos o del esposo para que dejen partir con dignidad a su ser querido y no en estas condiciones. Y si ustedes revisan las guías, por si acaso los que necesitan literatura de nutrición en adulto mayor, en cáncer, tengo un montón, simplemente escríbanme a través de la doctora Carito y les puedo hacer llegar. Pero en esta guía del 2019 que me la pasó la doctora Claudia es experta en nutrición. Yo obviamente no soy tan experta como ella, pero sí más o menos podemos aplicar, y por eso estoy haciendo esta charla de todo lo que es la nutrición aplicada a los cuidados del paciente con enfermedad terminal. Si ustedes revisan esta guía del ESPEN, tiene un grado de consenso de 100% de que adulto mayor no lo debe sedar ni amarrar para dar nutrición enteral, parenteral o hidratación. O sea, fíjense el disparate que es que el paciente no coma, le clavo una sonda y como se la jala lo amarro o lo duermo.
no tiene ningún sentido y eso no lo digo yo, sino las recomendaciones de expertos, ténganlo en cuenta. Ahora, esta definición antigua de lo que es obstinación o encarnizamiento terapéutico, pues es el comportamiento médico que consiste en utilizar procesos terapéuticos cuyo efecto es más nocivo que los efectos del mal a curar o inútil, porque la cura es imposible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles. Acuérdense que el Código de Ética del Colegio Médico lo dice, o sea, cuando ya la enfermedad es avanzada, deja al paciente que siga su curso. Ahora, este trabajo lo traigo acá porque es interesante, es un poquito antiguo, pero lo tenía de una charla y me lo encontré por ahí y se me ocurrió ponerlo, que se les preguntó a residentes de casas de reposo de esto, me parece que fue en Australia, bueno, fue un estudio en varios centros, y se les preguntó que si ellos tuvieran demencia y neumonía, ¿qué quisieran? Y miren, de los 52 pacientes que no estaban ni demenciados ni deteriorados, el 61%, o sea, más de la mitad dijo que quería hospitalizarse, pero luego. Y el 73% quería antibiótico, pero más de la mitad no quería ventilación artificial. Y el 69% no quería comer si tuviera demencia por una sonda. Y el 71% no quería una gastrostomía. Ojo, cuando ya el paciente más de 6 semanas no va a comer, ya la indicación es gastrostomía. No perdamos el tiempo con la sonda, ¿no? Y el 75% dijo que en esos casos ellos preferían una dieta modificada y el 59,6% dijo que quería seguir comiendo a pesar del riesgo de reaspiración. La conclusión es bien importante, porque nosotros tenemos que conversar, pero conversar con tiempo, no cuando ya el paciente está demenciado, con una demencia avanzada. Desde que hacemos el diagnóstico de demencia, ya tenemos que ir conversando de estos temas de manera anticipada. Ya voy a terminar. Entonces, en paciente con demencia, esta debe ser, de esta manera lo tenemos que nutrir, acompañándolo, aliviando las molestias, cariño, y sosteniéndolo y escuchándolo. Entonces, en el adulto mayor, pues así como una jornada bien cumplida produce un dulce sueño cada día, así una vida bien usada causa una dulce muerte. ¿Qué conclusiones llegamos? Pueden tener muchas, pero más o menos aquí algunas. El adulto mayor, pues con enfermedad terminal, tiene que tener un manejo individualizado, multi e interdisciplinario. La anorexia y la caquexia son, como ustedes pueden ver, multifactoriales y responsables de morbimortalidad, y la dieta tiene que ser placentera y cómoda al paciente y obviamente respetar su voluntad. Y no quiero terminar esta charla sin agradecer de todo corazón al pilar del equipo multidisciplinario, que es el equipo de enfermería. El 30 es el Día de la Enfermera. Esta foto a mí me toca el corazón porque es un equipo de enfermeros arriesgando su vida por el río Majes para llevar vacunas. Gracias, no tengo más palabras para nuestro equipo de enfermería que gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, doctora Lili, por su brillante ponencia y podernos compartir su experiencia en base a los estudios científicos. Nos preguntan por interno qué estrategias, qué medidas tenemos que tomar en caso de este síndrome de la boca seca y la disgeusia, que se presenta con cierta frecuencia en nuestros pacientes, sobre todo con cáncer y también en las diferentes enfermedades avanzadas. Sí, muy buena pregunta. Bueno, la boca seca obedece a muchas causas. Una de ellas es la misma medicina, ¿no? Nosotros en pacientes con cáncer avanzado usamos tramal, morfina, y eso causa boca seca. Lamentablemente el único tratamiento de esto es ofrecer líquidos de manera continua al paciente, mantener los labios hidratados. En España tienen un par de técnicas que me parecen muy simpáticas. El hielo, o sea, hacen en las cuestioncitas estas de poner hielo o cubitos,
ponen nistatina y eso que el paciente lo pase por los labios y se refresca. De hecho, yo lo usé con mi papi cuando tuvo una enfermedad avanzada y al final, y a mi papi le refrescaba muchísimo estos hielitos, o con agua de piña. El agua de piña tiene una sustancia que es la ananina, que evita que hayan infecciones en la cavidad oral y refresca el cubito. Con respecto a la disgeusia, pues la disgeusia, yo no tengo ahorita a la mano, pero hay una lista de alimentos que se recomiendan, ¿no? Por ejemplo, si el paciente percibe muy salado, priorizar tales o cuáles alimentos. Me comprometo a pasarles la lista, pero sí, para la disgeusia existe opciones nutricionales que les van a ayudar como que a neutralizar este efecto que tienen, ¿no? Con la disgeusia que obviamente les quita mucho el apetito. Muchas gracias, doctora Lili. Aquí estamos recibiendo en el chat innumerables muestras de agradecimiento y cariños hacia su persona, en agradecimiento a vuestras enseñanzas. La segunda pregunta es, ¿qué puntos claves tenemos que abordar a los familiares del paciente? Porque sentimos que es la parte más difícil de abordar y son quienes más difícilmente entienden el proceso de que el paciente en algún momento va a dejar de comer, y es su mayor angustia, es su mayor sufrimiento, y muchas veces la explicación se nos agota. Entonces, en vuestra experiencia, ¿qué puntos claves no debemos dejar de abordar para poder tocar a ese familiar angustiado y que nos pueda entender de la mejor manera? Muchas gracias. El diálogo, ¿no? Como decía, nunca dejemos de conversar, preguntar, ahondar, ¿no? Inclusive a veces repreguntar. ¿Por qué me pregunta usted si se va a morir? O sea, repreguntar ayuda. Obviamente, ser compasivos. Compasivo es meterse en el zapato del otro, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo? Por ejemplo, para mí atender a adultos mayores o gente de mi edad, aunque yo ya estoy casi bien cerquita de ser adulto mayor, como que no es muy problemático, pero para mí me resulta dificilísimo atender gente joven, porque yo me pongo en el lugar como madre de que alguno de mis hijos tenga algo y realmente se me parte el alma. Entonces, ponernos con compasión en los zapatos y tratar de ver cuál es la historia, ¿no? Como dije, Carito, tal vez ese hijo abandonó a su papá, abandonó entre comillas, no le hacía caso, etcétera, y ayudarlo a ver qué es lo que está sintiendo y de manera individualizada a cada uno cuál es su principal problema. Diálogo, compasión, y otro punto importante que yo diría es tratar de ver en qué etapa del duelo está tanto el paciente como la familia. Como todos sabemos, el duelo tiene etapas desde la negación, depresión, ira, etcétera, y a veces uno va de una etapa a otra y hasta que al final acepta por qué me pasó. Entonces, tratar de ubicarnos en qué etapa está. Y un punto bien importante en adulto mayor, salvo el caso de demencia avanzada, en la cual obviamente ya no se puede conversar, siempre preguntemos al paciente hasta donde se pueda, que el paciente participe. Señora, ¿usted qué quiere? No, es que mi hija me da ese licuado de no sé qué y está cansada. Entonces, que la hija escuche lo que a ella le está mortificando, ¿no? Incluir al adulto mayor, porque el adulto mayor, más aún el que tiene cáncer, no necesariamente está demenciado. Y la demencia no empieza de la noche a la mañana. Un paciente con demencia empieza con olvidos. Desde que yo hago el diagnóstico precoz de demencia, ya tengo que estarme proyectando qué voy a hacer cuando tú no puedas comer, qué voy a hacer cuando tengo una neumonía. Entonces, importante el diálogo. Espero que eso más o menos aclare un poquito el panorama, ¿no? Sí, tenemos la pregunta y participación de la doctora Luz de la Torre. Por favor, le cedo el micro. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Primero, doctora. para felicitar su excelente ponencia, en verdad cargada de mucha humanización y el trato con los pacientes, ¿no? Mi pregunta es la siguiente.
no necesariamente cuando hay pacientes crónicos que están postrados, que no son oncológicos, sin embargo, lo que usted nos dice cuando hay problemas, por ejemplo, de dentadura y el mismo hecho de estar postrado es ya en sí un factor importante que muchas de las veces se niegan a consumir los alimentos. Entonces, cuando les dan por ejemplo, los suplementos como el Ensure, por ejemplo, mi pregunta es, ¿reemplaza en algo, por ejemplo, que no coman y que uno pueda simplemente, como no desean comer, mantener por algunos intervalos con este suplemento? ¿Ayudaría en algo? Sí, de hecho, si la causa de la desnutrición, digamos, o la sarcopenia es por no comer, probablemente sí va a ayudar. Por eso primero hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y saber si esa es la causa, porque si el paciente no quiere comer, me imagino que tampoco va a querer tomar el Ensure. Así de simple, ¿no? Sí. El Ensure es agradable, pero si uno come todos los días lo mismo, probablemente el paciente se va a hastiar y no va a querer, ¿no? Por eso, primero, doctora, lo que hay que hacer es ver cuál es la causa. Y generalmente las causas son múltiples y el manejo es lo que llamamos nosotros un manejo multimodal, ¿no? Tengo que hacerle que haga ejercicio, ver hacerle los cálculos de cuánto necesita el paciente. Generalmente proteínas, pues depende del gasto, el paciente puede requerir entre 1.5 gramos por kilo de proteínas, cuántas calorías le estoy dando. O sea, tengo que ver realmente qué necesidades tiene cada paciente de manera individual. Pero de hecho sí, el problema es que no está comiendo, que lamentablemente, y esto es un problema muy triste, muchos adultos mayores en el Perú pues no comen no porque tengan ninguna enfermedad, sino porque no tienen recursos para comer. Entonces sí, ellos se van a beneficiar, ¿no? Pero si el problema es que hay problema económico y no puede comer un huevito, probablemente no va a poder sostener un tratamiento con Ensure, ¿no? Que no es barato. Ya. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora Luz, por su pregunta. Tenemos también otra pregunta por interno, en donde el doctor Walter Piscoya nos pregunta: usualmente los pacientes con algún tipo de cáncer primario del encéfalo pueden pasar muy abruptamente o rápidamente de un estado funcional a un estado de dependencia total. Y estos pacientes en etapas tempranas se encuentran aún vigorosos y robustos y tienen necesidad obligada de nutrición enteral. En estos casos, la indicación sería no ofrecer la nutrición enteral, o tal vez la más adecuada sería mantener este tipo de nutrición hasta que se objetivice un deterioro avanzado de su condición física. Una pregunta muy interesante. Es una pregunta bastante interesante y yo la respuesta la diría: ¿qué quisiera para mí? A ver, si yo fuera un paciente con un tumor en el cerebro avanzado, que ya estoy convulsionando y como convulsiono me tienen que dar anticonvulsivantes, estoy medio dormido, me atoro al comer, o mi cerebro ya no da la orden para que coma, no tengo apetito, acabo de comer y quiero volver a comer. Yo, Lilian Hidalgo, diría: ¿sabes qué? Déjame tranquilito, no quiero. O sea, la comida es rica por la boca, ¿o no? ¿A quién de nosotros no le gusta disfrutar lo que sea, un platanito sancochado, un manguito, una fruta, un chocolate? La comida es rica por la boca. Entonces, si lo que quiero es vivir más tiempo como una maqueta, póngale la sonda. Pero ese paciente con un tumor cerebral no llegó de la noche a la mañana. O sea, ha llegado un momento en que se le ha hecho un diagnóstico. Señor, usted tiene esto. ¿Qué va a querer más importante? Por eso es tan importante con tiempo conversar y ver qué es lo que uno va a decidir. Yo no puedo decidir por los demás, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, ya me dijo: hijita, yo cuando tengo una enfermedad avanzada, déjame tranquilita. Entonces yo ya sé que el día que eso suceda, ya sé lo que ella quiere.
Igual yo, como les dije, se los he dicho a mi familia, se los he dicho a mis compañeros de trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si mi objetivo es vivir muchos años, ok, póngame la sonda y voy a vivir muchos años. Cantidad de vida por sobre calidad, ¿no? Pónganla, no. Y como siempre digo, yo siempre le digo a la familia, para que no se sienta mal, ¿quién en este mundo la quiere a su mamá más que usted, señora? Nadie. Si usted con todo el amor que tiene quiere ponerle la sonda, está bien. Es el amor y el amor nunca se equivoca, póngale la sonda. Pero sí tener el objetivo claro. No me engaño, no, es que mi mamá se va a morir si no... Señora, su mamá se está muriendo porque el cáncer es avanzado. Usted le puede poner nutrición parenteral y ella igual va a morir, pero no es porque no come, sino porque tiene el cáncer. O sea, definamos bien el objetivo que estoy persiguiendo, objetivo real, no imaginemos, ¿no? Porque ella que mentira, porque la comida es rica por la boca. O el que diga que no, nos habla de cuán importante es conocer la historia biográfica del paciente, ¿no? Y no solo la parte clínica, médica, científica, sino detrás de ese ser humano que le gustaba o que quisiera, que cómo hubiera decidido. Hay una pregunta, Carito, que estoy leyendo, dice, ¿cómo proceder si el deseo del paciente es no sonda, no medio invasivo, pero el familiar apoderado no respeta? Por eso, el familiar apoderado lo tiene que haber apoderado el paciente. Yo, por ejemplo, tengo que decir, a mí, quien va a tomar la decisión es mi esposo, o mi hermana, o mi hijo. Y yo a mi hijo, a mi esposo, a mi hermana, ya le tengo que haber dicho, yo quiero esto, lo de aquí, lo de allá. O sea, el apoderado lo nombra el mismo paciente. Y el paciente se supone que tiene que haber conversado con su familiar de qué es lo que quiere, ¿no? Por eso, ¿cómo proceder? Si el paciente ya no tiene capacidad, porque, ojo, saber cómo me llamo y dónde estoy no quiere decir que tengo capacidad de tomar decisión. Paciente con deterioro cognitivo no es solamente que está perdido en el espacio, ¿no? Puede ser que simplemente sabe cómo se llama y dónde está, pero más nada y no puede tomar una decisión. Pero si el paciente puede tomar la decisión, no tiene el hijo u otro familiar por qué tomar la decisión por él. Entonces, ¿cómo proceder? Bueno, con la ética, pues siendo honestos, diciendo la verdad, y para eso hay técnicas, ¿no? Para hacer un abordaje. Voluntades anticipadas, así es, voluntades anticipadas. Pueden entrar a la página del doctor Cristian Villavicencio, que trata mucho esos temas con maestría, con mucho conocimiento, y pueden revisar e ir más o menos empapándose de la parte teórica y luego poner a práctica. Y cualquiera de los miembros de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, si ustedes tienen algún problema ético o alguna consulta, con el mayor de los gustos pueden escribir y contactarse y podemos tratar de buscar alguna solución, ¿no? Algún problema. No hay problemas, no hay pacientes inmanejables. Muy bien, veo que ya esas son todas las preguntas. Uh-huh. Quedamos muy, muy agradecidos y satisfechos por su presentación. A pesar que está un poquito resfriada, siempre tiene esa predisposición para con todos nosotros, ¿no? Siempre motivándonos e impulsándonos a seguir. Y también, obviamente, muy agradecidos con toda nuestra audiencia, quienes nos han permitido tener este momento, una sesión científica del capítulo de geriatría. Así es que muchísimas gracias, doctora Hidalgo, siempre sabemos que contamos con usted. Y no sin antes mencionarle y recordarles que los últimos jueves de cada mes siempre vamos a tener nuestra sesión científica, y el próximo mes, en septiembre, el último jueves a las 8 de la noche, vamos a tener la actividad en relación al capítulo de pediatría. Así es que los esperamos a todos ustedes para seguir nutriéndonos de la total evidencia
y de maestros expertos en el tema. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos.